Muy buenas, alumnos, ¿cómo están? Esperando que este aprendizaje remoto pues tenga una componente también de demostraciones que les ayuden a ustedes a entender un poco más los conceptos físicos que hay detrás de muchas aplicaciones prácticas. Y una de ellas que vamos a ver el día de hoy es la demostración de cómo funciona el campo magnético debido a la influencia, ¿verdad?, de corriente en un solenoide. Entonces, pues vamos a empezar con una breve explicación de cómo se estaría generando este fenómeno. Bien, lo primero es hablar un poco respecto de el cálculo que se permite realizar a través de la ley de Biot y Savart para poder calcular el campo magnético debido a una espira circular de corriente de radio R y la influencia de esta sobre un punto que se encuentra sobre un eje de simetría de la espira a una distancia z de su centro. La expresión es esa que vemos ahí. Entonces podemos observar ahí el diagrama, ¿verdad?, donde vemos entonces la espira circular que tiene su radio R, donde hay un elemento de corriente IDL que es parte de un fragmento pequeñito también de esa espira, y donde tenemos sobre el eje Z el punto en el que tenemos interés. Entonces, esa es, mediante una deducción teórica, la forma entonces en la que se podría obtener esa expresión. Lo siguiente sería entonces pensar ya qué es lo que le sucede a un solenoide. Entonces esa primera expresión puede tomarse como base, ¿verdad?, para el cálculo del campo magnético de un solenoide. Básicamente la expresión simplemente pues es multiplicando no por una sino por n vueltas de alambre y multiplicando esa expresión original que se tenía entonces por n, donde básicamente n es el número de vueltas de alambre, l es la longitud del solenoide, y es la corriente que circula por el alambre, y los ángulos 1 y 2 son los ángulos entre el punto del eje de simetría, donde se quiere calcular, ¿verdad?, el campo, y los extremos del solenoide. Esto se ejemplifica en esta figura, en donde vemos entonces como la sección transversal del solenoide, y tenemos a la vez entonces la posición del punto P, la longitud del solenoide. Lo que se ven como circulitos, ¿verdad?, con cruces y puntos es donde está el bobinado del montón de espiras de corriente o espiras metálicas, ¿verdad?, por donde pasa la corriente. Y el punto P es el punto de interés en donde el campo magnético que se genera acá adentro entonces va a estar influyendo, y donde tenemos la razón entonces esta de los ángulos, ¿verdad?, de la influencia de la cara posterior y la cara anterior, o la cara frontal y la cara trasera sobre el punto. Entonces de ahí viene la deducción. El elemento físico como tal es este aparato, ¿verdad? Es una bobina. Básicamente, si se puede observar internamente, lo que tiene es un devanado o un bobinado, ¿verdad?, que es la forma en la que hay un cable que está arrollado, ¿verdad?, por una n cantidad de vueltas, y entonces donde por ese cable arrollado es por donde va a estar pasando la corriente, que se conecta en estos dos puntos que se tienen por acá, y que en el caso de esta bobina estamos hablando que son de
de 3.400 vueltas. Entonces, básicamente este es el equipo con el que vamos a trabajar para poder hacer la demostración de la influencia del campo magnético, ¿verdad?, a una distancia determinada. No soy muy bueno para la parte de dibujo, pero más o menos esa es un poco la idea de lo que queremos observar hoy, ¿verdad? Si uno pone limaduras de hierro espolvoreadas sobre el plano ese bisector del solenoide que tiene corriente, entonces vamos a ver que ellos van a tender a alinearse con el campo magnético y van a formar en consecuencia un mapa de las líneas de campo. Ahí más o menos de forma no uniforme y no simétrica, pero tenemos una representación esquemática de cómo se van a ver esas líneas de campo extendiéndose para afuera del solenoide y teniendo también pues efectos de borde, irregularidades, ¿verdad?, y demás, pero donde entonces nosotros vamos a poder medir con bastante precisión cómo es que esas líneas de campo entonces se expanden y se abren, ¿verdad? Hay líneas, ¿verdad?, o zonas donde las líneas van a estar muy dispersas y zonas donde las líneas se apretujan mucho, pero se puede ver, ¿verdad?, que en las primeras la intensidad del campo magnético es pequeña, mientras que en las segundas el campo es más elevado, o sea, en las zonas en donde están más apretujadas y distribuidas, ¿verdad?, de forma más cercanamente entre sí, ¿verdad? Entonces, lo que queremos ver y demostrar, ¿verdad?, es esa relación que hay entre la densidad de líneas y la intensidad del campo magnético generado por el solenoide de forma experimental. Muy bien, entonces, básicamente para el experimento o la demostración que vamos a realizar, tenemos varios elementos que son necesarios. El primero de ellos es el soporte o la base, donde fijamos por medio de masking tape una hoja de papel y donde en esa hoja de papel tenemos una escala, donde es una escala en donde vamos a medir desde la parte de la salida del solenoide y en esa dirección de Z con espaciamientos de 2 centímetros entre cada punto conforme nos vamos espaciando en Z. Por otro lado tenemos el solenoide, que es el elemento que ya les había comentado que tenemos acá, y tenemos también la fuente de poder DC, que es el aparato que se muestra por acá, que es con el que vamos a energizar a nuestro solenoide. Un par de elementos importantes de mencionar también es la limadura de hierro que vamos a utilizar para hacer la demostración, así como los cables de interconexión que se necesitan para conectar el solenoide con la fuente de poder, los cuales van a ser utilizando los bornes de la fuente de poder directamente a los bornes de el solenoide. Tenemos el borne negativo y el borne positivo, y de esta manera energizamos previo a el encendido del equipo, simplemente la conexión para después eventualmente poder energizar la bobina y generar con ella entonces la presencia del campo magnético. La bobina vamos a introducirla entonces de manera tal que la placa esta está diseñada para que la bobina pueda entrar directamente sobre esta región, y entonces pues vamos a observar entonces el fenómeno sucediendo ahí. Lo otro que es importante es entonces, luego de conectar el equipo de la fuente de corriente directa o DC,
que lo encendimos, ¿verdad? Mediante el botón de encendido de acá. Es importante entonces fijar el valor de la corriente a aproximadamente 0.3 amperios, para lo cual entonces vamos a trabajar en el modo de voltage clamp o de mordaza de voltaje, y para lo cual entonces simplemente vamos a ajustar el valor de la corriente de forma correspondiente. Es bastante sensible, pero eventualmente logramos tener el valor de corriente que se desea. Entonces, una vez que se ha energizado la bobina, pues es muy importante, bueno, mantener la bobina energizada para poder observar el fenómeno. Entonces, yo voy a usar un poquito de las limaduras de hierro, ¿verdad? Que es un material que es susceptible, ¿verdad?, a la presencia de campo magnético, y vamos a echar un poquito entonces de este material encima de nuestra placa. Yo creo que con esto es suficiente, quedó un poquito esparcido por acá, pero bueno, la idea detrás en este momento se observa levemente, pero si nosotros golpeteamos levemente la placa, entonces vamos a ver cómo las limaduras de hierro logran alinearse con las líneas de campo. Acá es donde se aprecia entonces la formación o el alineamiento, ¿verdad?, de las limaduras de hierro con respecto a las líneas de campo, como pueden ver de la distribución, ¿verdad? Es muy similar a lo que estaba contemplado en la teoría de cómo se iba a comportar el fenómeno magnético. Entonces, observen que hay líneas muy cercanamente espaciadas entre sí en esta región central, donde se ve, digamos, que también tienden a alinearse casi que paralelamente con respecto al eje de simetría, ¿verdad?, por la presencia de mayor densidad de líneas de flujo en esta zona. Pero conforme yo me comienzo a expandir hacia los extremos, entonces voy viendo cómo se va dando pues esa apertura, ¿verdad?, o desviación angular de las líneas, para contrarrestar entonces los efectos de borde que el cierre, ¿verdad?, de las líneas de campo debería realizar alrededor de estas regiones. Bueno, a continuación lo que corresponde es entonces agarrar las líneas estas de campo magnético en las que las virutas estas de limaduras de hierro se alinearon de la mejor forma posible, y tratar de encontrar entonces y de trazar entonces su forma. Entonces esto es un poco como siguiendo, ¿verdad?, la forma intuitiva en la que estas líneas se están desarrollando, y más o menos hacer un marcaje de cómo se observa que la línea se desarrolla. Por ahí observamos una, acá observamos otra que se forma. Por acá hay una central, pero no la voy a marcar para no tener que lidiar con ese problema. Aquí tenemos otra.
y así sucesivamente se pueden ir marcando, ¿verdad? Vamos a hacer esta que está bastante obvia, va por acá. Y así pues de esa forma entonces vamos reconstruyendo las principales líneas de campo que nos están evidenciando estos materiales pues magnetizables, ¿no? Que obedecen al campo magnético. Eso de este lado. De igual manera podemos pensar en algo que funciona de forma análoga y simétrica en el lado contrario, aunque solo vamos a tomar un lado para efectos de la medición. Eventualmente entonces, una vez que se hace el marcaje de las líneas de campo, entonces vamos a proceder a retirar entonces las virutas para poder trabajar con el papel y poder alistar un poco el material de ahí, ¿verdad? Entonces tenemos esto acá, que lo habíamos sujetado, y tenemos ese chance entonces de retirar la hoja en donde se hizo el marcaje. Bueno, conste decir, ¿verdad?, que yo ya había apagado todo lo que tiene que ver con la fuente de sed, ¿verdad?, y demás, y me estoy enfocando ya donde estamos, ¿verdad?, sin campo magnético asociado, y donde por seguridad y todo el equipo, ¿verdad?, está apagado. Entonces llegar y volver a recoger lo que son las virutas, ¿verdad?, y tener entonces, como puede observarse, el dibujo de lo que son las líneas de campo, ¿verdad?, sobre el papel. Utilizando el diagrama que se había utilizado para el inicio de la lección de esta demostración, entonces vean que únicamente nos centramos en una única línea de campo y vamos a ver entonces los datos espaciados en esas coordenadas, ¿verdad?, que vamos a llamar x0, x1, x2 hasta x sub i, y donde entonces la distancia de cada una de ellas con respecto a ese eje de simetría es lo que vamos a llamar entonces el y sub i, que para efectos prácticos entonces de cada una de ellas pues va a tener entonces una distancia asociada. Bueno, la siguiente parte del ejercicio, entonces, tal y como habíamos conversado, entonces tenemos que el punto cero que tenemos acá, o llamado x sub 0, ¿verdad?, es el que estaba alineado con la cara, ¿verdad?, propiamente del solenoide en el momento en el que el solenoide estaba pues metido ahí, ¿verdad? O sea, hay un plano vertical con el que el punto está alineado, ¿verdad?, y de donde entonces va a partir, digamos, de ahí va a comenzar a darse la observación. Luego vamos a tener entonces distancias en z, por donde entonces se va a comenzar a observar espaciadas cada 2 centímetros. Entonces, donde la idea es, ¿verdad?, para cada línea, entonces medir el aspecto de qué tanto esa línea está espaciada con respecto a el eje central de simetría, desde el punto de vista de la variable y sub i. Entonces, le vamos a marcar, ¿verdad?, por ejemplo, para los 2 centímetros,
Vamos a escoger una línea central, digamos que ya tenga una apertura importante que podemos medir. Yo voy a escoger esta línea de por acá y entonces vamos a medir, ¿verdad? Vamos a trazar una perpendicular respecto de del eje de simetría para el 2, para el 4, para el 6 y así sucesivamente. Y eventualmente entonces medir, ¿verdad?, para esta línea central, que es la que tenemos acá. Entonces medimos, ¿verdad?, la distancia desde el origen, ¿verdad?, del centro. Entonces donde aquí para esa línea es más o menos 1.1 centímetro. Luego acá tenemos que se expande como aproximadamente 1.3. Siempre van a haber incertidumbres asociadas a la medición debido, ¿verdad?, al instrumental que se está utilizando. Se trata de hacer lo más preciso que se pueda. Aquí ya está aproximadamente en 1.7. Aquí está como en 2.2 aproximadamente, y aquí en el 10 aproximadamente a 2.9 centímetros. Entonces donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5 mediciones asociadas a entonces este punto, este punto, este punto, este punto y este punto de la trayectoria, ¿verdad?, de la línea de campo, y en esta distancia, ¿verdad?, que hay perpendicular entre el eje de simetría y ese punto de interés. Para cada una de las líneas podría repetirse el ejercicio, ¿verdad?, pero vamos a dejarlo únicamente para una, y a partir de eso entonces pues hacer una estimación. Es importante entonces poner esos datos en función de una densidad lineal, que básicamente es una relación en donde para cada punto xy entonces vamos a tener una variable d que es igual a decir como 1 sobre el valor que se encontró, ¿verdad? Por cierto, este valor tendría que ser así, ¿verdad? Entonces donde vamos a tener que para el primer, ¿verdad?, x sub i, x sub 0, pues el tubo, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, entonces vamos a tener distintos valores en la tabla que entonces van a quedar expresados en como esa razón, ¿verdad? Uno entre 1,1, 1 entre 1,3, 1 entre 1,7, 1 entre 2,2 y 1 sobre 2,9 centímetros. Los valores asociados de B, que son los valores del campo magnético medidos en Tesla, entonces es lo que vamos a medir a continuación en la siguiente parte del experimento.
Entonces básicamente esto se mide gracias a un setup de este estilo, en donde también pues tenemos a nuestra bobina energizada y donde tenemos un sensor de campo magnético, que es esto que tenemos acá, y donde ese sensor de campo magnético está asociado a un sensor de rotación o de desplazamiento, que es lo que se puede entonces mover de manera tal sobre un riel para poder entonces hacer mediciones desde la cara, ¿verdad?, del solenoide, de manera análoga a como se hicieron las mediciones sobre la plataforma que se tenía donde se hizo el experimento con las limaduras, ¿verdad? Entonces básicamente lo que corresponde es únicamente entonces comenzar a medir moviendo el sensor de rotación y de esa forma entonces también tener un valor bastante certero, ¿verdad?, de lo que es el valor propiamente de la magnitud del campo magnético sobre ese eje, ¿cómo se llama?, central, ¿verdad?, de las líneas, o sea, sobre el eje de simetría que sale en dirección Z desde el solenoide. En el momento que se comienza a realizar la medición, entonces el sensor está en su posición original, tal y como lo habíamos descrito. Al adquirir, registrar y mover el sensor de rotación, entonces logra encontrar unas curvas en donde se ve cómo es esa dependencia del campo con respecto a la distancia. De la misma entonces vamos a sacar valores para esos primeros puntos, ¿verdad?, de donde tenemos interés, que es de los 0 a los 10 centímetros, y se usa entonces una herramienta para encontrar coordenadas y tener entonces una mayor cantidad de dígitos para observar qué es lo que le está pasando al campo básicamente. Pero entonces donde si yo me centro en donde empieza, ¿verdad?, entonces obtengo un valor, luego voy a los 2 centímetros, ¿verdad?, y más o menos encuentro el siguiente valor y así sucesivamente. Para el caso en donde también la bobina está energizada a 0.3 amperios de corriente. Bueno, y una vez que se encuentran, entonces que se sacan estos valores de esa curva experimental, entonces se pueden introducir en la tabla y de esa forma reconstruir entonces la tendencia de cómo pues se comporta, ¿verdad?, el campo magnético en función de densidad de líneas de campo, ¿verdad? Entonces ahí estamos viendo de que una variación bastante proporcional y en donde entonces tenemos un crecimiento, ¿verdad?, de el valor del campo magnético conforme la densidad de líneas de campo, que es lo que tenemos pues ejemplificado ahí. Acá los valores, por si ustedes desean reproducir esa curva en la casa, además como forma de verificación a pues la tendencia que ustedes observaron en la toma anterior. Y con esto me despido, espero que este material sea de apoyo, de ayuda para tratar de entender un poco más este fenómeno, y pues con mucho gusto vamos a tratar de seguir haciendo este tipo de materiales. Entonces que estén muy bien y muchas gracias por seguirnos. Hasta la próxima.